Vamos a analizar en esta sección uno de los gráficos más importantes y que más impacto puede tener en nuestra inversión, nuestro asset allocation en próximos lustros. Hablamos de largo plazo, así que quedaros porque os va a interesar. Arrancamos, como siempre, la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y pues yo es una medida que sigo mucho, que es la asignación que tienen los hogares a los diferentes activos financieros. Ahora mismo hay una exposición brutal a riesgo, a renta variable. De hecho, estamos en niveles similares a crisis.com y por encima de la crisis del año 2008. Es decir, bueno, cuando calculas el patrimonio financiero de una empresa, puede estar pues al final diversificado, puede estar más ponderado en bolsa, en bonos o en cash, ¿no? Esas tres grandes pues grandes campos, ¿no? Y ahora mismo en Estados Unidos hablamos, por supuesto, que es donde tenemos los buenos datos. Aquí en Europa, por desgracia, esta clase de información o de research brillan, pero por su ausencia. Vamos a ver en Estados Unidos cómo esta clase de gráficos suelen marcar techos en bolsas y, por supuesto, lustros o décadas perdidas, donde vemos épocas de lateralización o de menos rendimiento. Vamos a ver, como digo, esa imagen, lo publicaba Bank of America también en su fantástico research, el cual aconsejo leer, bueno, mucho, sobre todo las tesis de Michael Harrett, y lo vamos a poner ahí en pantalla para que veáis cómo la asignación ahora mismo a renta variable, es decir, la exposición a riesgo, es muy alta, está en el 53%. Lo pongo en grande, para que lo veáis mejor, lo tenemos aquí en pantalla, pero quiero que lo pongamos a pantalla completa, ahí lo veis. Fijaros cómo pues en los últimos años, sobre todo desde la crisis financiera, ha ido aumentando mucho pues la exposición a equity, ¿no? a renta variable, es decir, a riesgo, y ahora mismo ya llega a un 53%. Como digo, esto es una barbaridad, similar al .com, cuando había muchísimo FOMO, ¿no? Recordar que todo el mundo quería entrar a bolsa para no perderse la tendencia, parecía que el dinero caía del cielo. Y bueno, estamos llegando a esos niveles, entre comillas, de cierta sobrevaloración a nivel de gráfico, porque realmente, al final, una familia, un hogar, no puede tener todo en riesgo, ¿no? Tienen necesidades de liquidez, también escala temporal más baja, por lo tanto, pues no puede tener exposición a la volatilidad, y es muy raro que suba por encima de un 53, 54, 55%, porque, como digo, no todo puede estar puesto en bolsa. Evidentemente, si una persona joven y no tienes necesidades de liquidez a corto plazo y tienes pues cierta tolerancia a la volatilidad, sí que puedes tener un 100%, un 90% a bolsa, pero desde luego es un perfil muy particular. Si tienes cierta edad o si tienes necesidades de liquidez, pues no va a estar ni mucho menos todos los huevos en la misma cesta, y menos cuando es de tanto riesgo. Hay que hacer pues diversificación y, por supuesto, también tener cierta liquidez, el cash y también deuda, ¿no? Y ahora mismo, como veis, pues desde la crisis de 2008, es verdad que bueno, ahí cayó mucho la renta variable, dejaron precios muy atractivos, empezaron de nuevo a acumular renta variable en detrimento de lo que vemos ahí en la imagen, ¿no? De deuda y de cash. Pero claro, estamos llegando a niveles donde es muy normal que se vuelva a revertir y que toda esa exposición a bolsa haya tocado techo. Es muy raro que siga subiendo, insisto, por pura ortodoxia bursátil, entonces, o ortodoxia financiera dentro del patrimonio, dentro del portfolio de la gran cartera de un hogar, ¿no? Y como digo, esta clase de excesos, como vemos tanta asignación por parte de las familias a un tipo de producto, suelen marcar, en este caso, hablando de renta variable, lo que Ray Dalio denomina décadas perdidas. La primera fue en Japón, recordar con el Nikkei, que tuvimos pues una gran corrección que duró prácticamente 30 años. Bueno, pues no estoy diciendo ni mucho menos que Estados Unidos vaya a ese entorno. Hay diferencias muy amplias entre Japón y Estados Unidos, pero sí entrar, esto lo hemos analizado además ya en Trading Pro en varias ocasiones, en pues una etapa donde esperamos rentabilidades bastante más pobres en Estados Unidos. Por ejemplo, estamos acostumbrados, una gran generación de inversores es que no conoce otra cosa, que es lo más problemático, del buy and hold y ver rentabilidades nominales de en torno al 10% en S&P 500. Claro, esto ha sido pues una gran alegría para todo inversor pasivo, entre los cuales yo me incluyo. Ha sido muy fácil hacer dinero, ¿verdad? Y además reinvertido y aprovechando el interés compuesto, pues se ha quedado un patrimonio muy importante. Pero entramos, como digo, en un entorno diferente, en un entorno con riesgos de cola y con métricas como la que estamos viendo peligrosas. Vamos a ver más en esta sección, pero que para mí esta es la más importante y una que además falla muy poco. Vamos con la siguiente gráfica, la ponemos aquí en pantalla a mi izquierda, y vamos a analizar, insisto, qué otras opciones
de inversión hay. Fijaos, claro, si no es dentro de los activos financieros, si no es bolsa, claro, tiene que ser o cash, que en términos de coste de oportunidad, pues es tremendo, ¿no? Hay un coste de oportunidad, pero en términos de rentabilidad hay un coste de oportunidad tremendo, ¿no? A la hora de estar en liquidez, porque aparte es una inversión perdedora por la inflación, insisto, todo el dinero que está en liquidez no está invertido, ¿no? Entonces tiene un coste de oportunidad tremendo. Quizá la deuda, que ahora sí que estamos en tipos de interés reales positivos, va a ponerlo en grande para que veáis quién posee realmente la deuda soberana. Esto es un gráfico interesantísimo, yo siempre lo comparto también en mis conferencias, fijaros, porque ahí veis el mercado de los bonos, el mercado de los bonos corporativos en este caso, ¿no? ¿Quién los posee? Y fijaos como ahí lo tenéis, el household, ¿verdad? Los hogares, pues también, justamente desde ese año, 2012, pues cayó en picado. Es decir, la gente ya no confía en la deuda, ni soberana ni corporativa, es tremendo, ¿no? Toda la desinversión que hubo en bonos fue a bolsa. La gran pregunta que os hago, bueno, ahí veis, por cierto, toda la distribución, también las instituciones financieras, los fondos monetarios, planes de pensiones, bueno, pues quién posee realmente este tipo de deuda, este tipo de bonos, pero desde luego los hogares cayeron en picado tras la gran crisis financiera, también una crisis que causó un gran deterioro en la confianza, ¿no? Y entonces aquellos productos que tienen riesgo de contraparte claro, como pues son en este caso los bonos corporativos o los soberanos, pues perdieron cierto atractivo. Pero quizás sea la hora de volver a este tipo de productos. Como digo, si sale inversión de la renta variable, el dinero no desaparece. Siempre digo que hay una burbuja, hay una antiburbuja. Entonces tenemos que identificar quién acaparará los flujos si es que finalmente acaban saliendo de la renta variable. No tiene por qué los bonos corporativos, yo os hago la pregunta, simplemente quiero compartirlo y creo que es interesante siempre ver esta clase de gráficos. Bonos soberanos y bonos corporativos que a nivel particular, a nivel retail, perdieron pues mucha inversión. Quizá empiecen a tener de nuevo cierto atractivo, sobre todo estando de nuevo en un entorno ya no de represión financiera, es decir, con tipos reales positivos. Los cupones que pagan están por encima de las expectativas de inflación, por lo tanto vuelven a ser un producto de ahorro, un producto de inversión, que por lo menos protegen, cubren el primer benchmark, que es la inflación, y además generan algo de rentabilidad con mucha seguridad. Por lo tanto, para mucho perfil de inversor conservador empieza a ser interesante, ¿no? Quizá empiece a luchar y a competir por esos flujos de la renta variable y puede haber cierta rotación. No vamos con la siguiente, porque desde luego otro activo que está ganando la batalla en este ciclo, claramente, son los metales preciosos, ¿no? Lo vamos a poner en pantalla para que lo veáis, la tercera de las gráficas. Y bueno, pues claramente tenemos que hablar del oro, ¿no? Y fijaros cómo está en un bull run, esto es más que evidente, hemos analizado y hemos escrito ríos de tinta en Trading Pro sobre por qué el oro está en un mercado alcista joven, por qué esperamos, aunque tenga cotas objetivos técnicos mucho más altos de los actuales, hablamos en el medio plazo de los 5.000, 6.000 dólares por onza y más si los bancos centrales siguen acaparando oro para sus reservas. De hecho, ya recientemente salió un artículo del Banco Central Europeo donde el oro ya ha superado al euro como ya es el segundo activo en reservas globales, ¿vale? Tiene un 20% más o menos, el euro un 16%, aún lejos el dólar, con un 47%, si no me equivoco, hablo de memoria, pero el oro, claro, va cada vez, teniendo más peso en las reservas de los bancos centrales, bien, que están quitando parte del dinero fiat de euro y dólares en cambio de un activo neutro, un activo real como es el oro, ¿no? Bueno, yo estoy casi seguro, en este nuevo entorno monetario al que yo llamo Bretton Woods 3, como decía Zoltán Pozsar, que el oro, no digo a corto plazo, pero sí a largo plazo, llegará al 30, 40, incluso el 50% de las reservas totales. Y esto, claro, en un mercado de bajo market cap, como es el oro, pues el impacto en el precio puede ser brutal. Incluso si hablamos de esta posibilidad de llegar al 30 o al 40 de las reservas totales, sobre todo con bancos centrales como China, como India, como Polonia, como Turquía, en general los BRICS comprando a mansalva, y también parece que ahora países desarrollados como Estados Unidos más de lo mismo, pues no sería nada raro verlo incluso en los 10.000 dólares en esta década. Hablamos del oro, por lo tanto creo que es un activo que puede acaparar muchos flujos en esta rotación que estamos hablando. Y fijaos, esta imagen la ponemos en grande para que veáis una encuesta de Bank of America. Me he quedado un poco con el research, que considero, como digo, francamente pues interesante de leer. Fijaros cómo se espera que cambien las reservas de oro en los próximos 12 meses, ¿vale? Fijaos desde el año 2019 cómo va cambiando a aumentar. 2020, cómo la parte negra cada vez va cogiendo más terreno, es decir, se espera que las reservas de oro sigan aumentando. Y desde luego ya nadie piensa que va a disminuir o que no lo sabe. Es decir, no hay ninguna posibilidad, es que es tremendo, ¿no? Ninguna posibilidad o se espera que disminuyan las reservas de oro. La gente piensa en una gran posibilidad que sigan aumentando,
o por lo menos que permanezcan sin cambios. Claro, esto desde luego es una gráfica tremendamente alcista para el oro, aparte de toda la tesis que ya hemos explicado aquí de una forma muy superficial, pero que tenemos analizado en profundidad también en el canal en Trading Pro Televisión, ¿verdad? Así que bueno, el oro puede ser otros activos que tenga peso en nuestro portfolio. Nosotros siempre, entre comillas, recomendamos, porque no damos consejos de inversión, pero sí que cada uno estudie bien por qué el oro puede ser interesante, ¿verdad?, para este ciclo económico, donde quizá vamos a tener una década perdida en activos de riesgo. Vamos ya con la siguiente imagen, seguimos avanzando en esta conexión macro, donde, insisto, vamos a tratar de analizar, ¿no?, posibilidades de inversión, siempre apostando por la educación financiera. Ponemos la siguiente imagen a mi izquierda, en la pantalla que tenemos, y bueno, pues evidentemente estamos en un entorno también donde el dólar se está devaluando. Esto es una política que el propio Donald Trump está impulsando, y claro, un dólar barato, ¿a quién beneficia? Pues a los mercados internacionales. Perjudica a Estados Unidos, esto va muy hilado con la primera imagen, con que realmente salgan flujos de las bolsas americanas y vayan a otros lugares. También hablando por distribución geográfica. Un dólar débil, de hecho, decía Paul Tudor Jones, incluso en la banca de inversión, en sus tesis, que le puede dar una devaluación de un 10-15% de estos entornos, cotizando el euro a 1,15 dólares, pues aún que le quede una devaluación bastante más agresiva. Y claro, esto le perjudica mucho a los activos denominados en dólares, en este caso, por ejemplo, si hablamos de renta variable, a Wall Street, y puede beneficiar mucho ¿a quién? A los mercados internacionales. Por supuesto a los emergentes, que aparte de esa rotación de flujos de Estados Unidos afuera de Estados Unidos a mercados internacionales, los países emergentes se ven muy beneficiados de un dólar barato, porque son países que están endeudados en dólares. Por lo tanto, si el dólar se deprecia, bueno, se le hace mucho más laxo su coste financiero. Para ellos es agua de mayo que el dólar se devalúe en términos de su divisa local, ¿no? Porque, insisto, van a afrontar mejor la refinanciación de deuda que tienen dólares. Y aquí lo veis como bueno, tenéis emerging markets que están muy baratos en comparación con el S&P 500, con las acciones estadounidenses, ¿verdad? Bueno, creo que una rotación es más que evidente por lo que estamos comentando. De hecho, nosotros estamos también ponderándola mucho. Mercados internacionales no son emergentes, bueno, pero estamos aquí hablando de los emergentes, ¿verdad? Que son mercados que tienen que se benefician mucho de un superciclo de commodities, que también ahora vamos a ver, lo defendemos pues de forma muy ferviente, y por supuesto de un dólar barato. Creo que es muy lógico pensar que podemos ver salida de flujos de Estados Unidos y tener pues un buen lustro ahora mismo en mercados emergentes. Por lo tanto, creo que una diversificación geográfica ahora más que nunca puede ser muy interesante. Esta clase de gráficas también, por ejemplo, de Bank of America, muestran que esos suelos suelen dejar o indicar que vamos a ver mejor performance bueno, en términos relativos, evidentemente, en términos comparativos, ¿no? En los mercados emergentes, por ejemplo, hablamos de China, de India o de Latinoamérica, que de Estados Unidos. ¿Qué pensáis? Me lo podéis poner todo en los comentarios, por supuesto. Y vamos también con la última, porque hemos hablado de superciclo hablando de mercados emergentes, devaluación del dólar le beneficia mucho, y por supuesto también de superciclo de materias primas, que es la última imagen que vamos a poner en pantalla, porque esta es otra de los productos que tenemos todos que estudiar, ¿no? Las materias primas. Y esto ya hablamos de ese superciclo, las décadas perdidas, donde solemos ver bajo rendimiento en renta variable, solemos ver muy buen rendimiento en commodities, porque suelen ser también épocas inflacionarias como la que estamos viviendo en este 2020-2030, ¿no? Esta década donde ya sabéis que en Trading Pro esperamos una inflación en términos agregados por encima de la media, y esto evidentemente, pues además con esa falta de CAPEX que ha habido sobre todo en materias primas energéticas, falta de inversión, esa transición energética de probable que está haciendo, pues puede favorecer mucho a la commodity y a las empresas relacionadas con la misma. Voy a ponerlo en grande para que lo veáis. Como insisto, hay muchos sectores que pueden verse muy beneficiados de esa década perdida. Es decir, el hecho de que Estados Unidos vaya a tener bajos rendimientos no implica que nuestra cartera tenga que tener bajos rendimientos. Y fijaos aquí también lo barato que están las materias primas en comparación con el S&P 500. Es decir, vemos unos mercados emergentes muy baratos en comparación con el S&P 500, vemos unas materias primas muy baratas en comparación con el S&P 500, vemos un mercado del oro que está, desde nuestro punto de vista, evidentemente, a título personal lo digo, en un mercado ahorita muy joven, y bueno, ya el tema de los bonos corporativos, que puede ser una opción interesante, que lo comentábamos en la segunda imagen, pero desde luego estas tres últimas, commodities, mercados emergentes a nivel de riesgo, por supuesto oro, creo que son todos deberes obligatorios que tenemos que analizar, que tenemos que estudiar, y creo que es importantísimo, y ahora más que nunca,
en este ciclo al que entramos, diversificar cartera, porque ahora sí ha funcionado muy bien, estrategias indexadas, incluso el 100% en renta variable, a pesar de que es mucho riesgo, ha funcionado muy bien, porque hemos estado en un ciclo de liquidez expansiva, un ciclo alcista, aprovechando tipos de interés reales negativos, aprovechando cadenas de suministro muy eficientes, globalización y una época de baja inflación. Todo esto ha favorecido mucho a una década donde la renta variable indexada a Estados Unidos ha funcionado muy bien, pero es que entramos en un entorno muy diferente, donde creo que una diversificación de portfolio evidentemente nos va a ayudar muchísimo a mantener rentabilidades buenas y sobre todo reducir también el riesgo, ¿no? Hemos comentado aquí varias posibilidades y por supuesto, como siempre, os quiero ver en los comentarios cómo creéis que es una diversificación adecuada, dónde estáis poniendo más peso en vuestro portfolio y qué mercado creéis que puede liderar, ¿verdad?, el próximo ciclo económico. Estaré encantado de leeros como siempre y no me queda más que mandaros un fuertísimo abrazo y un besazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.